Pero vamos a comparar esto. Prohíbe el árbol del conocimiento y luego prohíbe el árbol de la vida. Y ahora veamos lo que dice Jesús en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por un lado, Jehová Dios lo prohíbe y por otro lado, Jesús lo ofrece. A nosotros nos enseñaron que Jehová es el Padre de Jesús, ¿verdad? Pero cuando uno analiza ambas enseñanzas, ambos conocimientos, nos damos cuenta que no coinciden. Hay incongruencias entre el mensaje de Jesús del Nuevo Testamento y el conocimiento de Jehová en el Antiguo Testamento. Parecieran no que fueran padre e hijo, sino que fueran como adversarios o como que lo que enseñó Jehová, luego viene Jesús y lo contradice. Pero no solo nos daremos cuenta de eso si leemos. Si no leemos, no nos daremos cuenta, sino que tendremos que seguirle creyendo al pastor o al líder religioso. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí lo prohibió. Y bueno, ante todo esto que hemos venido relatando, obviamente surge la pregunta, ¿será Jehová nuestro verdadero Dios? Analizando todo lo que ha venido haciendo, ¿no? Cuando empezamos a analizar primero el nombre de Jehová, Yod-Heh-Vod-Heh, que es el tetragramatón, son 4 letras hebreas que eran impronunciables, por eso los hebreos le llamaban el sin nombre o el que no se puede pronunciar. Jehová en inglés, Jehová pronunciado, es una latinización. El nombre Jehová es una latinización de la palabra hebrea, ahí están las 4 letras, una vocalización del tetragramatón, así se le llama a estas 4 grandes letras. Y las vocales de Adonai, que se cree es el nombre propio de Dios en el cristianismo y judaísmo de la Biblia hebrea, el cual también ha sido transliterado como Jehová o Yahweh. Los signos aparecen 6.518 veces en el texto masorético tradicional, en adición a 305 instancias del Jehoví, el texto latino más antiguo que se usa en una vocalización similar a Jehová, data del siglo XIII. Es decir que, digamos, una forma de representar ese nombre originalmente desde el hebreo con 4 letras suena algo similar como Yod-Heh-Vod-Heh, que traduce llegar a ser. Esto, como no tenía vocales, luego se le añaden o se hace una latinización añadiendo las vocales de Adonai. Entonces se hace la mezcla de estas letras con las vocales de Adonai y el resultado es Yahweh, Jehová, o bueno, ya después se adaptó a Jehoví y por último Jehová. El término Jehová, como dice aquí, data del siglo XIII, la forma en que se le conoce actualmente, del siglo XIII. Bueno, y de ahí en adelante se empezó a utilizar ese término. El término Jehová es propio, o Yahvé, o el tetragramatón, es propio del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, originalmente, no aparece ese nombre. Jesús nunca le llamó a su Padre por ese nombre. Ya en Biblias más modernas, y sobre todo en los Testigos de Jehová, sí se le añade el nombre Jehová, pero eso ya es una manipulación, una reinterpretación, porque originalmente no es así. Se cree que Adonai, Yahvé, Yahweh, Jehová, tetragramatón, Yod-Heh-Vod-Heh son cosas distintas, es decir, son personajes distintos. Algunos piensan eso, no. Todo eso es lo mismo, está hablando del mismo personaje. Solo que el nombre ha tenido variantes según las traducciones que se han venido haciendo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque se cree que por allá, por ejemplo, en corrientes más Rastafari se le llama Yah, y Yah es el mismo Jehová, es el mismo personaje. Entonces, cuando nosotros queremos ahondar en el nombre de Jehová allá en el documento bíblico, ¿qué nos dice, por ejemplo, en Isaías 30:27 sobre el nombre de Jehová? Dice: he aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Aquí Isaías está haciendo una descripción del aspecto y de las características que tiene este personaje. Rostro encendido, llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Es decir, está describiendo, parece como si estuviese describiendo un dragón o estuviese describiendo a alguien iracundo, lleno de odio, de fuego, de destrucción. Isaías fue un personaje que se dedicó a denunciar ciertos aspectos de este personaje que hemos llamado o que se ha llamado Jehová. Por ejemplo, Isaías 13:5 dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Entonces aquí Isaías nos ubica en algo muy importante. Primero dice, en el versículo de arriba, dice que el nombre de Jehová viene de lejos. Aquí nos está hablando de la procedencia de Jehová, porque planteamos la pregunta hace un momento: ¿será Jehová nuestro verdadero Dios? Hablamos del origen del nombre y estamos hablando ahora de la procedencia de este personaje.
Isaías nos dice, viene de lejos su nombre. Y en Isaías 13:5 ratifica, vienen de lejana tierra. ¿Quién? De lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. Ahora vamos a analizar qué significa lejana tierra y qué significa de lo postrero de los cielos. Obviamente lejana tierra pues es muy explícito, es un lugar que queda muy alejado, pero cuando ya dice de lo postrero de los cielos, ya hay un componente diferencial. ¿Qué significa lo postrero de los cielos? Bueno, vamos a ubicar primero los cielos. ¿Qué es el cielo? Bueno, lo que vemos arriba de nosotros, las nubes, la atmósfera, todo eso es el cielo, lo que llamamos aquí el cielo. ¿Qué sería lo postrero? Lo postrero es lo que está de último, lo que está por allá detrás. Entonces vemos el cielo y lo postrero está más allá, más arriba, más atrás. Voy a decirlo claramente, estamos hablando de el espacio exterior. Lo postrero del cielo que vemos sobre nuestras cabezas es el espacio exterior. Y eso está ahí muy claro, esto no me lo estoy inventando yo. Si analizamos los términos, es lo que está diciendo el versículo. ¿Y quién viene de por allá del espacio exterior? Jehová y los instrumentos de su ira, y tienen un propósito muy claro, destruir toda la tierra. Ahora, analicemos el comportamiento de Jehová del Antiguo Testamento y analicemos si realmente vino a destruir toda la tierra. Bueno, vemos por ejemplo primero que manipula la raza humana. Vemos que se arrepiente de supuestamente haber creado los seres humanos y manda el diluvio para hacer una destrucción tremenda en contra de la humanidad, según lo que cuenta el Génesis, ¿no? Luego elige un pueblo y elige ese pueblo y empieza a arrasar otros pueblos para que ellos tengan su tierra prometida, destruir pueblos enteros. Y ahora colocaré algunos versículos para que se vean. Todo eso lo que relata el Antiguo Testamento, sumergió en guerras a esos pueblos para pedirles sacrificios y que lo obedecieran, porque si no castigaba a los seres humanos. Eso lo hacía Jehová, y eso no me lo estoy inventando yo, eso está en el Antiguo Testamento. Podemos analizar ese carácter de Jehová, ese comportamiento, y lo enlazamos con lo que dice Isaías cuando dice destruir toda la tierra. Y dice, evidentemente es un personaje que está lleno de ira, emana un fuego devorador, y su lengua es como fuego que consume. Es decir, estaba describiendo su carácter, y aquí nos está describiendo de dónde viene y cuál es su propósito. Y si analizamos pues lo que dice la Biblia, no está nada alejado de lo que Isaías dice acá. Pero analicemos más versículos de lo que Isaías denuncia. Nos dice en Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo? Vamos a ir haciendo los enlaces, porque el estudio bíblico, dentro de las cosas que la Biblia, digamos, todavía se pueden rescatar para la investigación, porque sabemos que hay mucha manipulación, pero vuelvo y repito, los versículos que yo estoy sacando aquí son versículos e historias que he podido corroborar con otros documentos. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que sí existieron o sí ocurrieron, porque fueron contados por distintos pueblos en distintos momentos. Y además se cuenta en el documento bíblico. Utilizo la Biblia, nuevamente repito, porque es el libro que usted tiene a la mano. Si yo le digo, vaya y busque las tablillas sumerias, seguramente le será más difícil. Vaya y busque el Mahabharata de la India, seguramente será un poquito más complicado. Vaya y busque el Kanchur, el Kanchur será más complicado para usted. Vaya y busque el Popol Vuh de los mayas, quizás sea más complicado. Por eso utilizo el documento bíblico, pero estoy sacando versículos que he podido corroborar con otras historias. Es solo por eso. Entonces nos dice, ¿cómo caíste del cielo? Isaías 13:5 que decía, vienen de lo postrero de los cielos, es decir, cayeron de por allá. O lucero, hijo de la mañana. Este texto, antiguamente, donde dice o lucero, no decía eso. Decía Lucifer, el lucero de la mañana, Lucifer. Hijo de la mañana significa, ese término hijo de la mañana hace referencia a la procedencia y tiene que ver con la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Sirio, la estrella de Sirio. Y la estrella de Sirio, en corrientes ocultistas, tiene un símbolo y un significado muy particular. Pues ahí se enseña que Sirio es uno de los lugares de donde proceden los dioses. Por eso se pinta la estrella esta de 5 puntas, en corrientes ocultistas, porque de allá es donde viene ese dios, o llamado Lucifer, hijo de la mañana. Por eso les digo, yo enlazo conocimientos para armar el rompecabezas y poder entender. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cuál es el monte del testimonio? El monte del testimonio, queridos amigos que nos ven, es el monte Sinaí. El monte Sinaí fue el monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos y la ley por parte de su Dios. Entonces cuando dice acá, tú que se está refiriendo a alguien, el versículo está describiendo a alguien, está denunciando a alguien. Y ese alguien, ¿qué hizo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién fue el que se sentó en ese monte? Porque Isaías es posterior a lo que ocurrió en el Éxodo, cuando Moisés
recibe las tablas. Quien se sienta en ese monte fue Jehová Dios. Ahí fue donde él llegó, se contactó con Moisés y le entregó los 10 mandamientos y la ley. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí está describiendo un personaje que se sentó en el monte del testimonio y tenía una intención al hacer esa acción. Seré semejante al Altísimo, es decir, que hay un Altísimo, hay un Dios verdadero, que es un Dios creador universal, porque yo cuando denuncio a Jehová y todo lo que, las mentiras que se dicen en la religión, no lo hago porque yo sea ateo, porque yo tengo la certeza absoluta de que sí existe un creador, pero ese creador no es como nos enseñaron en la religión. El Dios verdadero no es eso que nos enseñaron en la religión. Yo me atrevería a decir que como humanidad no le conocemos en esencia. Conocemos al falso Dios, pero al verdadero aún no. Y ese falso Dios tuvo la intención de ser semejante al Altísimo, porque nos enseñaron que quien entregó las tablas de la ley era Dios. No, era un personaje, o es un personaje que quiso ser semejante al Altísimo, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí Isaías lo denuncia. Otro versículo, ya en Deuteronomio 32, del 8 al 9. Entonces miren aquí, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Que está hablando del Altísimo y de Jehová. El Altísimo creó las naciones, la humanidad entera, y luego nos dice que los hijos de Israel, o la porción de Jehová, es su pueblo. ¿Y cuál es la porción de Jehová? ¿Cuál es el pueblo elegido de Jehová? Pues los hebreos, o los hijos de Israel. Ese es su pueblo. Jacob, porque Jacob luego se le cambió el nombre a Israel, y esa es la heredad de Jehová, ese es su pueblo, el pueblo elegido de Jehová. Jehová es el Dios de los judíos, Jehová no es el Dios de la humanidad. ¿Por qué la humanidad cree que Jehová es el Dios de todos? Porque en la mezcla que se hizo en el concilio de Nicea, se creó la religión judeocristiana y se mezcló la tradición judía con el mensaje de Jesús. Y Jesús vino hablando del Dios verdadero. Por eso la diferencia entre el mensaje de Jesús y lo que dice el Antiguo Testamento. Las diferencias entre lo que enseñó Jesús y lo que hacía Jehová. Por eso las incongruencias bíblicas, porque por un lado está la sabiduría de un pueblo que fue elegido por un falso Dios, y por otro lado está la sabiduría de un mensajero que vino de la luz a enseñarnos el camino del verdadero Dios creador. Por eso las diferencias están marcadas en la Biblia. Y eso la gran mayoría de las personas no nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy. Veamos lo que dice Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata. Recuerden la definición que hacía Isaías cuando describía a Jehová, apareció un dragón. Apocalipsis nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí el Apocalipsis nos está diciendo que hubo una batalla en el cielo. Y el cielo, no, como lo decía ahorita, el cielo es esto que vemos, ¿verdad? Y dice que esa batalla, el resultado de esa batalla fue que el dragón, la serpiente antigua, fue arrojado a la tierra. Es decir, que estaba por fuera de la tierra y lo arrojaron, fue arrojado, llegó al planeta. ¿Quién? Ese dragón y su organización, siendo perseguido por Miguel y sus ángeles. Entonces aquí hay dos bandos, Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. El bando de la luz y un bando negativo. Y el bando negativo perdió la batalla en el universo, en el espacio exterior. Estamos hablando de presencia extraterrestre, una invasión extraterrestre que dice, el Apocalipsis menciona en términos de que fue arrojado a la tierra, y cuando llegan, ¿qué es lo que hacen? Engañan al mundo entero. Y esa invasión extraterrestre tiene un nombre, según lo que dice aquí, es Diablo y Satanás. Una organización negativa que llegó al planeta Tierra hace miles de años y manipuló la genética, le enseñó a la humanidad, pervirtió a la humanidad en sus valores y principios, nos enseñó la guerra, nos enseñó los sacrificios y se hicieron adorar como Dios. Entonces ya entendemos por qué los pueblos de la antigüedad estaban plagados de dioses que pedían sacrificios, entre ellos sacrificios de sangre. Y por supuesto ahí estaba Jehová dentro de ellos. Por eso decía el documento del libro apócrifo de Juan, los gobernantes. ¿Quiénes son los gobernantes? Los que gobernaban en aquella época. Y dice en la Biblia, ahora el hombre, dice Jehová, ahora el hombre es como uno de nosotros. Estaba en grupo el dragón y sus ángeles.